Bienvenidas y bienvenidos a Club Bienestar Podcast. Hoy día tenemos una invitada muy especial. Estuvo en otro podcast anterior hablándonos de su experiencia con sanación pránica y ginecología. Ella es ginecóloga. Carolina Rojas nos va a hablar hoy día de su tránsito desde las medicinas complementarias a la medicina ortodoxa. Y la pregunta que nos hacemos y que ella se hizo y que muchos se hacen a propósito del escepticismo a veces que hay en la medicina más ortodoxa a propósito de las medicinas complementarias, ¿es posible integrar medicinas ortodoxas con sanación pránica? Así que, bueno, si viste con un aplauso, Carolina. Estamos con la lengua seca todo aquí. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia de llegada a la sanación pránica? ¿Con qué te encontraste afuera? En términos de qué decían otros médicos a lo mejor o qué otros especialistas del área de la salud en relación con integrar estos paradigmas. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Bueno, ha sido un camino bien raro, diría yo, o quizá inesperado. Yo entré a sanación pránica sin tener mucha idea de lo que estaba haciendo o dónde estaba entrando. La verdad que siempre tuve como una curiosidad, una intuición de que había más que la medicina ortodoxa, que era lo que yo estaba aprendiendo, etcétera. Pero yo entré a sanación pránica sin tener ni una noción de nada. ¿Cómo llegaste? ¿Te enteraste así por Instagram? ¿O? Yo siempre tuve esta curiosidad, sí, siempre lo comentaba en conversaciones así como coloquiales, qué sé yo, y estando haciendo la especialidad, conocí a una alumna ¿Ya? Que era sanadora pránica. Y conversando de todo esto, me comentó que ella hacía sanación pránica, etcétera, y yo la verdad que no le puse demasiada atención. Porque era como algo que yo iba a postergar para después de terminar la especialidad. Ya. Y como al año de haber terminado la especialidad, o a los meses, no sé cómo, no me acuerdo cómo, me llegó un anuncio, o vi un anuncio en Facebook, o alguna cosa así, del diplomado de sanación pránica. Por ahí te llegó un anuncio. Y ahí lo vi, y me pareció, sin tener idea de qué era, sí sabía que era una terapia energética, etcétera, pero me llamó la atención que no se trataba como de un curso así que uno hace y no queda en nada. Ya que hubiera unas horas, que sea un fin de semana, o sea, que era un programa. Entonces esto era como bien estructurado, era con práctica y como... Eso me llamó la atención y ahí contacté a Lore, esta alumna que había perdido el contacto antes. Y la contacté para saber de qué se trataba y todo, y me lo recomendó mucho, qué sé yo, y entré. Entonces yo entré sin tener ni una experiencia, sin conocer nada. Y fue una locura, porque yo llegué pensando que yo creía en todo. Ya. ¿Fue tu primera medicina complementaria entonces que exploraste? Primera cosa, o sea, yo ni siquiera había recibido terapias complementarias hasta ese entonces. Entonces llegué pensando, y siempre, que yo creía en todo, en la energía y qué sé yo. Ah, tú pensabas que... Ah, ya ahora te entiendo. Que era súper abierta, así como... Claro, que yo era así, que creía en absolutamente todas las cosas energéticas. Y llego y yo, o sea... Era demasiado. No, demasiado. O sea, y mis compañeros, que hablaban de los chakras, y yo, ¿dónde queda eso? O sea, como... Fue demasiado. Yo sí, demasiado. Esto no es para mí, pensé en las primeras clases. El tema de lo intangible, ¿no? O sea, tan acostumbrado al cuerpo físico, a la parte, no sé, al sistema biológico, cómo intervenir, tú por el área de la cirugía, más todavía especificidad. Entonces, que encontraste con una cosa que no, si no se toca al paciente. No es necesario tratar al paciente tocándolo para llegar a estructurar o reorganizar las células del hígado. ¿What? Sí, exacto. Y además yo pensé que, o sea, al final del diplomado, después de un año de práctica y qué sé yo, o sea, mi titulación iba a ser cuando yo pudiese explorar el aura, por ejemplo. Ah, tenías hasta como dificultades también. O sea, yo pensaba que había que nacer como con un don prácticamente para esto, y primer módulo explorando el aura. Yo, o sea, me van a echar de Claro, pero... Sí, fue una locura. Ya, o sea, era demasiado el paradigma energético integrado. O sea, había una propuesta de integración con el cuerpo físico, con la mente, etcétera, pero la manera que sería energética para llegar ahí era muy difícil para ti de incorporar. Exacto. Ya. Y también de pensar cómo voy a hacer esto yo, porque en medicina uno ya estudia y aprende y es como o sea, no es que sea fácil, pero hay como un método dado. Uno estudia y le va bien, como así. En cambio, esto era como que, ¿cómo yo voy a poder hacer todo esto que se propone?
Y otra cosa que fue un shock súper grande es que yo quizás lo veía como algo más liviano, como ya esto puede servir para un dolorcito, para una cosita sencilla. Capaz de relajar. Claro, para cuando uno está estresado, como yo igual tenía contacto con yoga, hacía yoga hace tiempo, meditaba también. Entonces como que lo veía un poco ya como una cosa más de light, así liviana, de relajación, de bienestar, pero jamás como realmente no tenía la noción del alcance que podía llegar a tener esta terapia. Y eso fue un desafío durante todo el diplomado, en realidad. Ya, o sea, cuando te empezaste a meter o a escuchar de que podíamos trabajar con temas psicológicos, bordeando lo psiquiátrico, estamos hablando de cosas ya objetivamente que podrían ser patológicas, objetivamente patológicas, y la propuesta de sanación pránica es complementar incluso, no sé, patologías graves como cáncer, siendo complemento, ¿no? O, no sé, alucinaciones en temas psiquiátricos. Entonces uno decía, ya, o sea, una propuesta a lo mejor demasiado ambiciosa para el desafío que yo tengo como terapeuta, ¿no? Entonces que tengo que cumplir resultados finalmente aplicándola. Y eso te genera de alguna manera una sensación de miedo respecto de tus habilidades en ese contexto, de cómo voy a... Totalmente, cómo voy a aprender yo a hacer esto. Además que muchos de mis compañeros ya tenían un recorrido en otras terapias o en sanación pránica también, tenían noción, experiencia. Y yo nada, entonces yo decía, ¿cómo voy a aprender esto? Que no hay, o yo no conocía el método para poder llegar a aprender estas cosas. Pero para mí era todo un misterio. Y también un desafío grande de las creencias que uno tiene, ¿cierto? De todo lo que yo había aprendido, de un poco cuestionarlo, no en el sentido de que no sirva lo que yo aprendí, sino que quizás hay otras formas de complementar el manejo de ciertas patologías. Ahora, eso que te pasó a ti, porque puede haber gente que son médicos a lo mejor que están recién interesándose en sanación pránica, o no sé, de otras ciencias, ¿no? Porque no solamente los médicos tienen esa visión como más de búsqueda de objetividad, ¿cierto? De ver si acaso esto realmente funciona, principalmente cuidando el resultado final o al paciente, ¿no? Entonces... ¿qué sentís tú respecto del escepticismo? Y seguramente es muy comprensible, pues si te pasó a ti, siendo interesada, gustándote las energías, ¿cierto? Además, participando de un diplomado ya, o sea, metiéndote en el asunto y siendo escéptica durante a lo mejor todo el proceso. Entonces, ¿qué opinas del escepticismo de otros, a lo mejor, que están interesados y que incluso puede ser válido el escepticismo en estos niveles, ¿no? Sí. A mí, yo creo que de algún modo me ha ayudado un poco este recorrido a mí, porque siento mucha empatía. Por ejemplo, tengo hartos pacientes que son del compañeros o conocidos médicos, o muchos médicos en realidad, que tienen como una curiosidad y casi como medio por desafiar o por saciar como esta curiosidad, llegan a tener terapia de sanación pránica. Y yo empatizo mucho con su escepticismo, o sea, y me da risa también, porque son súper cuidadosos y respetuosos conmigo de no querer como decir, oye, esto es una locura. Claro. Entonces me dicen, pero claro, online, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer online? Claro, ¿cómo lo vamos a hacer online? ¿Cómo no me tocas? ¿Cómo no me haces un masaje por lo menos en el cogote para poder producir un resultado de relajación? Sí. Exacto, entonces creo que eso me ayuda un poco a tener estos pacientes que tienen esta curiosidad, pero que a la vez también tienen esta ambivalencia, a abrir un poco y a decirle, prueba, y qué es lo que se enseña en la escuela también, o sea, como a ser bien crítico y ser escéptico en probar, y si esto resulta, ok, creer, como no creer ciegamente en todo, sino ir explorando, ir comprobando. Entonces a mí me parece bien divertido esto, como cuando mis amigos o tengo pacientes que son escépticos, porque empatizo mucho con eso. Sí. Yo también fui escéptico, aunque la gente no crea eso, porque como me dedico a esto más profundamente, sí, pues la verdad es que es difícil integrar el paradigma, cuando en realidad lo que está en la base es un manejo 100% energético de la propuesta de transformación de una persona, en donde hay que ir cumpliendo de alguna manera con objetivos terapéuticos específicos,
sin tocar al paciente, solo con energía, producir un cambio en el cuerpo, producir un cambio en la emoción, para mí también no fue inmediato, ¿no? También el tema de la sensibilidad, del escaneo, tampoco fue algo tan así dado naturalmente, digo. Entonces, yo creo que el escepticismo lo que está buscando en general es que si hay una propuesta de salud en medicina complementaria o en medicina energética o lo que sea, en realidad se cuide con seguridad y también con efectividad al paciente. Entonces, tal vez el escepticismo más ortodoxo, así, más, oye, ¿cómo van a meter a un paciente? Porque la típica dice ya, como un paciente que está presentando un síntoma incluso menor, ¿verdad? Que puede estar ocultando una patología súper grave, lo someten, no sé, a 8 meses de terapia y en esos 8 meses se desencadena totalmente el cuadro. Tampoco se trata de eso, pues. O sea, las propuestas de la medicina complementaria son súper respetuosas, por lo menos en sanación pránica, de poder respetar todo lo que es la medicina ortodoxa, los exámenes médicos, el uso de psicofármacos, la propuesta de integración. Entonces, no sé si se dan todas las medicinas complementarias, pero en sanación pránica yo veo, y seguramente también tuviste, por eso te mantuviste ahí, ¿no? Este interés de ser objetivo, integrar, y también cada uno en su lugar. O sea, los médicos se encargan de lo necesario. Incluso las propuestas, hemos tenido muchas propuestas de alumnos, y también lo hemos visto en otros contextos, de integración súper formal. O sea, de formar realmente equipos en donde hay médicos, psicólogos, kinesiólogos, terapeutas, para poder saber hasta dónde. O sea, un médico, yo creo que con experiencia, sabe con más claridad dónde es súper efectiva la sanación pránica. Sí. Entonces, el trabajo en equipos, ¿cierto? Sobre todo en la patología crónica, en el tema preventivo, la verdad es que la integración ahí embellece el resultado terapéutico en términos de considerar al paciente como lo importante. Entonces, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas trabajando juntos, sabiendo los límites de cada cosa, porque claramente hay un montón de limitaciones en las terapias energéticas que la medicina ortodoxa en temas de agudo, en temas de, no sé, hospitalizaciones por temas graves, o cirugías, por supuesto que va a ser una terapia complementaria ahí. Entonces, hacer convivir los dos mundos yo creo que es lo más sano, y tener especialistas de la salud, de la medicina. A Mastecho le gustaba mucho eso también. De hecho, trabajó con muchos médicos para poder realmente saber hasta dónde, en qué contextos, y me parece valioso eso. Me parece valioso el escepticismo, considerando la búsqueda de lo mejor para el paciente. Pero el otro riesgo del escepticismo, ¿cierto?, que seguramente te encontraste, y que también me he encontrado muchas veces, es que te digan chanta. Te chanta, ¿por qué? Porque ahí estamos en otro lío, porque cuando te dicen chanta por dedicarte a las medicinas complementarias es porque en realidad el otro no conoce nada. O sea, no hay elementos para poder objetivizarlo. Porque si uno vivencia una sanación pránica con síntomas y experimenta una sanación y un pequeño resultado, ya no podría decir eso. Entonces, generalmente la gente que habla de sanación pránica y tajantemente plantea de que eso es una creencia, que es, no sé, placebo, en realidad están siendo más creyentes a veces que nosotros, porque simplemente están lanzando un juicio sin tener ningún conocimiento. Entonces, a lo mejor la apertura para todos los que hemos ido transitando es esa, ¿no? Conocer, evaluar y concluir. Por lo menos no concluirán. Sí, totalmente. Y bueno, yo te digo en serio, yo al principio pensaba que era útil para cosas sencillas, qué sé yo, pero a mí durante el diplomado, que fue yo creo que lo que me cambió totalmente la percepción, fue que creo que en el segundo módulo vi una paciente, teníamos que hacer práctica entre los alumnos, Yeah. y me tocó justo una paciente que que quería tener un embarazo, tenía infertilidad. Llevaba 7 años intentando embarazarse, tenía, no me acuerdo exacto, pero sobre 40 años. Está justo en el límite. Yo en mi mente ginecológica, como todo mi capítulo de fertilidad, o sea, todo mal, y nunca había consultado, etcétera. Entonces yo, o sea, como que me espanté, como... Claro, que eso es hello. O sea, le hice toda mi clase de tienes que consultar y qué sé yo, y no dejes pasar más tiempo, etcétera. Y dije, ya bueno, pero estamos aquí haciendo otra cosa y démosle.
Y ahí seguí las instrucciones, obviamente, hice todo como correspondía. Y no supe Estamos hablando de un protocolo de sanación pránica avanzada aplicado para la Exacto, infertilidad. para la infertilidad. Entonces ellos siguiendo todas las instrucciones, qué sé yo, dejando ahí como de lado, como en pausa, después de dar toda mi charla, lo dejé ahí como en pausa y dije, bueno, probemos, a eso vinimos. Y no supe más. Y como 6 meses después, esta compañera en un café del mismo diplomado, no la vi más o no supe, y me toca el hombro y me dice, Caro, es que te vengo a dar las gracias. Y yo, ¿por qué? Y me dice, es que yo iba a ir al ginecólogo, después de que hablé contigo, me asusté, qué sé yo, iba a ir al ginecólogo a averiguar, pero nunca más me llegó la menstruación. Y me embaracé. Y estaba así, con una guatita de 6 meses, y yo era la más impresionada. O sea, yo quedé en shock, de verdad. Dije así como, ¿qué es esto? Como, y ahí, para mí, yo siento que eso fue como lo que yo dije ya. O sea, esto es, Por lo menos hay que probar esto. tengo que usarlo. O sea, tengo que... Porque para mí fue demasiado impactante. Mucho. Sí, suele ser como increíble eso, ¿no? Es más increíble para los terapeutas que a veces para los pacientes. Pues claro, pues ellos van a solucionar el problema, entonces... Espero que eso pase. Claro, eso pasa, entonces... Sí, nos pasa mucho, qué increíble, ¿eh? Qué increíble cómo la energía puede estar asociada al cuerpo. Master Choa ahí fue un visionario, ¿no? ¿Qué opinas de él en términos de ser como el gestor? Sí, que, bueno, ya sabemos todos que ya no está físicamente con nosotros, pero ¿qué opinas de su obra a nivel como mundial y de su propuesta en relación con la medicina y la integración de la medicina en el mundo? A mí es una persona que yo siento como profunda admiración. A mí me encanta cómo me fascina lo intelectual, como las personas inteligentes, lo práctico, lo resolutivo, todo eso, como que a mí eso me apasiona de las personas. Admiro mucho a las personas que tienen esa capacidad de hacer fácil o hacer simple, o hacer parecer simple algo que es muy complejo, o que parece muy enredado. Y yo creo realmente que él tiene esa genialidad de haber como convertido en un método o en una forma que cualquiera puede aprender, porque yo de verdad me sorprendo de yo haber aprendido esto, de ser capaz de plasmar enseñanzas simples para que cualquier persona interesada y que tenga las ganas de practicar y aprenderlo, pueda hacerlo. Y para mí eso es como, es demasiado genial, porque si uno se pone como a averiguar sobre terapias complementarias, sobre temas energéticos, muchas veces se encuentra con información como bien encriptada, bien compleja, subjetiva, quizá, que para las personas como yo, que somos más prácticas, más nos gusta el método y qué sé yo, puede ser bien inabordable y muy difícil de aprender algo así. O de seleccionar o de poder discriminar, etcétera, para poder llegar a una herramienta práctica, útil, reproducible. Entonces, para mí eso fue un trabajo demasiado genial que admiro muchísimo y creo que es la clave de por qué esta terapia se ha podido ir expandiendo, ir replicando y creciendo en todo el mundo, principalmente porque cualquiera en verdad que quiera aprender lo puede hacer. ¿Qué último mensaje le darías a los que fuimos y son escépticos, nos confesamos ante las cámaras, ¿cierto? Escépticos en relación con esto. ¿Qué mensaje le daría a ellos? Bueno, yo creo que a todos, a mis colegas, a pacientes, a cualquiera que esté viendo esto, les diría que creo que está bien, que creo que es normal también, frente a algo desconocido, presentar algo de escepticismo, pero también que si tienen una cierta curiosidad, una intuición de que esto les puede interesar para ser paciente, para aprenderlo, que prueben, que se abran a esa posibilidad, que lo intenten, que experimenten y que luego evalúen, conociéndolo o habiéndolo experimentado, porque la verdad yo creo que se van a llevar muchas sorpresas maravillosas en realidad. Pero Carolina, siempre para nosotros es
siempre aprendemos un montón contigo. Yo creo que el máster debe estar muy contenta, bueno, con todos los alumnos y sobre todo con los que han seguido esta huella de la integración. Metachó quería eso, uno de sus sueños era llevar la sanación pránica a los contextos de medicinas formales, integrarla en los países, dentro de las medicinas públicas. Y de alguna u otra manera, cada uno de nosotros, los que tenemos alguna beta en la salud, ya sea que seamos psicólogos, o sea, kinesiólogos, médicos, estamos como, de alguna manera, continuando con ese legado. Así que te queremos dar las gracias, si Carolina, ginecóloga, pueden consultarla también para que les dé instrucciones claras, ya saben, ¿cierto? Y bueno, tenerte a lo mejor en algún otro momento, ¿sí? Con otro tema interesante. Yo sé que tú también haces bastante terapia, así que ojalá te podamos tener, ¿sí? Muchas gracias, Jorge. Bueno, todos los días entonces, pues ya saben, 21 horas, Club Bienestar Podcast, nos vemos. Bueno, esperamos que este capítulo de Club Bienestar Podcast haya sido muy interesante para ti. Hemos estado dedicados este tiempo a poder crear esta instancia de conocimiento de lo que es la sanación pránica a través de terapeutas con mucha experiencia. Si tú consideras de que es importante para ti contactar a alguno de los terapeutas que has visto en nuestros capítulos del podcast, por favor conéctate con la información que está acá abajo, nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, nuestro correo electrónico y bueno, prueba una experiencia de sanación pránica junto a ellos, siempre va a ser beneficioso para ti. Nos vemos.